El caso más escalofriante de Australia, la noche en que Catherine Knight superó el horror. Bienvenidos a Infrarrojos Criminales. Hoy traemos un caso que redefine el significado de horror doméstico. Antes de comenzar, recuerda suscribirte y activar la campana para que no te pierdas los relatos más impactantes del mundo criminal. La historia que nos ocupa hoy comienza con un hombre llamado John Price, un trabajador respetado, padre de 3 hijos, divorciado, con una vida aparentemente normal, hasta que conoció a Catherine Knight. Y es que si hay amores que matan, este caso los ilustra a la perfección. Todo empezó en el año 2000. John y Catherine mantenían una relación sentimental que, como suele decirse, tenía más altibajos que una montaña rusa sin frenos. Las discusiones eran frecuentes, el ambiente cada vez más tenso, y la violencia comenzaba a ser algo habitual. Catherine, ofendida porque John no quería casarse con ella, empezó a acosarlo, porque claro, ¿qué mejor manera de conquistar a alguien que hostigándolo sin tregua? El 29 de febrero de ese año, John solicitó una orden de alejamiento. Sabía que la situación se había salido de control, y para rematar el día, advirtió en tono de broma a sus compañeros de trabajo: «Si mañana no aparezco, sabed que algo me ha pasado». Vaya manera de anticipar su propio destino. Al día siguiente, efectivamente, John no acudió al trabajo. Ni era una broma ni era un olvido. Sus compañeros, preocupados, intentaron contactarlo. Al no obtener respuesta, uno de ellos fue a su casa. El coche seguía allí. El vecino también se acercó, llamó a la puerta. Nada. Silencio. Hasta que observó unas manchas sospechosas cerca de la entrada. La policía fue alertada. A las 8 de la mañana del 1 de marzo, los agentes forzaron la puerta de la vivienda. Lo que encontraron adentro sería descrito como una de las escenas más perturbadoras jamás vistas en la historia criminal de Australia. La casa de John Price aquella mañana parecía en calma desde el exterior. Nada hacía suponer el horror que aguardaba tras esas paredes. Sin embargo, al ingresar, los agentes se toparon con un espectáculo difícil de describir con palabras. Ni los más veteranos estaban preparados para semejante escenario. Desde la entrada, las marcas de sangre guiaban el recorrido por la vivienda. Era evidente que John había luchado por su vida. Las paredes, los suelos, incluso el mobiliario, estaban cubiertos de manchas que relataban la violencia del enfrentamiento. El cuerpo de John yacía en condiciones que superaban cualquier escena que un investigador forense pudiera imaginar. Pero antes de entrar en detalles, pongamos en contexto a la protagonista de este caso, Catherine Knight. Nacida en 1955, su infancia estuvo marcada por la violencia familiar. Su padre era conocido por su temperamento explosivo y su dependencia al alcohol. Su madre, lejos de protegerla, reforzó en Catherine un profundo resentimiento hacia los hombres. Creció en un entorno donde los conflictos se resolvían a golpes y los traumas se arrastraban en silencio. Desde joven, Catherine mostró un comportamiento inestable. Su paso por la escuela estuvo lleno de episodios violentos. Si bien era una estudiante capaz, su carácter impulsivo y agresivo la hacía temida entre sus compañeros. A los 15 años abandonó los estudios y comenzó a trabajar en un matadero local. Allí, entre cuchillos y carne, encontró un ambiente que parecía encajar con su personalidad. No tardó en destacar en el oficio. Sus herramientas de trabajo se convirtieron en una obsesión. Colgaba los cuchillos sobre su cama como si de trofeos se tratase. A lo largo de los años, sus relaciones sentimentales fueron un desfile de episodios conflictivos. Varias parejas anteriores habían sufrido su carácter explosivo, pero John Price, lamentablemente, sería el que pagaría el precio más alto. La negativa de John a casarse con ella desencadenó el desenlace fatal. La presión psicológica, el acoso y las amenazas crecieron en intensidad hasta llegar a aquella noche trágica. Es importante mencionar que incluso los amigos y compañeros de John estaban al tanto del peligro. La advertencia que hizo antes de desaparecer no era fruto de la exageración, sino de un temor muy real. Y tristemente, su intuición se confirmó de la manera más terrible. Los investigadores que aquella mañana cruzaron el umbral de la casa de John Price jamás olvidarán lo que vieron. La escena, descrita en los informes oficiales como absolutamente indescriptible, desbordaba violencia. Cada rincón del hogar era testigo mudo de la lucha desesperada que había tenido lugar horas antes. John había sido apuñalado brutalmente. Se contabilizaron más de 30 heridas en su cuerpo, muchas de ellas con tal fuerza que atravesaron huesos. Según los peritos, intentó escapar. Las manchas de sangre, diseminadas por pasillos y habitaciones,
revelaban el desesperado intento de huida. Sin embargo, Catherine conocía bien la casa, sabía por dónde bloquear su salida, y armada con uno de sus preciados cuchillos de carnicera, no dudó en usarlo. Una vez consumado el crimen, lo que vino después rozó lo surrealista. Catherine, con total frialdad, procedió a despellejar el cuerpo de John. Sí, has oído bien. Retiró su piel con tal precisión que los expertos forenses compararon el trabajo con el de un profesional del matadero. No en vano había pasado años perfeccionando su técnica. El resultado: un traje de piel humana que luego colgó en el salón, como si de una macabra cortina se tratara. Pero la escena no acababa ahí. Catherine también decapitó a John y preparó partes de su cuerpo para cocinar. Colocó su cabeza en una olla con verduras, como si estuviera preparando un simple guiso. Además, puso carne en el horno, dispuesta a servirla como si fuera la cena de una noche cualquiera. Y para añadir un toque aún más siniestro, dejó en la mesa platos preparados con los nombres de los hijos de John. Este acto, que va más allá de cualquier crimen pasional conocido, demostró un nivel de planificación y sangre fría estremecedor. No fue un arrebato de ira momentánea, sino una acción meticulosamente ejecutada. Catherine había enviado previamente a los hijos de John a pasar la noche fuera, asegurándose de estar sola con su víctima. Había colocado cuchillos en diferentes lugares de la casa, preparados para el ataque. Y tras cometer el crimen, se tomó su tiempo para organizar la escena. Los expertos en conducta criminal coinciden: pocas veces se ha documentado un caso con tal nivel de sadismo y premeditación. Catherine Knight se inscribió así, para siempre, en la historia criminal de Australia. Y por desgracia, el precio lo pagó un hombre que, con toda razón, temía por su vida. Ahora bien, ¿cómo llegó Catherine Knight a protagonizar uno de los crímenes más espeluznantes de la historia criminal australiana? La respuesta, como suele suceder, está en sus antecedentes. Porque este no fue un caso aislado ni un ataque inesperado. La vida de Catherine estuvo marcada desde el principio por una sucesión de episodios violentos y relaciones tormentosas que parecían llevarla, casi inevitablemente, a este trágico desenlace. Su primer matrimonio con David Kellett ya era un presagio de lo que estaba por venir. Durante su convivencia, Catherine mostró un patrón de comportamiento agresivo y controlador. La violencia era parte habitual de su día a día, y los arranques de ira eran imprevisibles. En una ocasión, llegó incluso a golpear a su marido con una sartén, causándole una fractura en el cráneo. Y pese a semejante episodio, David optó por no denunciarla, quizá por temor o por el estigma social. Con sus siguientes parejas, la historia no cambió mucho. Las relaciones comenzaban de manera aparentemente normal, pero poco a poco surgían los celos enfermizos, las acusaciones sin fundamento y los arrebatos de furia. Catherine tenía una tendencia a idealizar a sus parejas al principio, pero bastaba cualquier contratiempo para que su comportamiento se tornara errático. En el caso de John Price, el detonante fue su negativa a casarse. Esta decisión hirió profundamente el orgullo de Catherine, que veía el matrimonio como una especie de garantía de control. A partir de entonces, las discusiones se intensificaron. Catherine llegó incluso a denunciar falsamente a John por haber maltratado a sus hijos, lo que generó una verdadera campaña de difamación contra él. El círculo cercano de John era plenamente consciente del riesgo que corría. Sus amigos y compañeros de trabajo sabían que Catherine era una mujer peligrosa. Por eso no es de extrañar que John llegara a bromear, aunque con un trasfondo de verdad, que si no aparecía en el trabajo, probablemente Catherine tendría algo que ver. Tristemente, no era una exageración. La escalada de violencia culminó en el ataque fatal. Y lo que diferencia este caso de otros es la frialdad con la que Catherine actuó después del crimen. No huyó. No intentó ocultar lo que había hecho. Se quedó en la casa, en un estado que, según los informes médicos posteriores, era de aparente calma. Y eso precisamente es lo que más escalofríos provoca: la ausencia de remordimiento inmediato, la normalización del horror. Cuando la policía accedió finalmente a la vivienda, lo que encontró era tan macabro que incluso los agentes más experimentados quedaron conmocionados. No es exageración decir que muchos de los oficiales que participaron en aquella intervención necesitaron posteriormente apoyo psicológico. No todos los días se asiste a una escena del crimen que parece salida de la mente más perturbada de la ficción, pero no era ficción. Todo era real, desde el meticuloso desollamiento del cuerpo de John Price hasta el banquete que Catherine había empezado a preparar con partes de su anatomía. Y sí, la palabra banquete aquí no es gratuita. Los platos dispuestos en la mesa llevaban el nombre de los hijos de John.
Todo indicaba que su intención era servir esa macabra comida a los niños al día siguiente. Los peritos que estudiaron el caso quedaron impresionados, no solo por el sadismo evidente, sino por la frialdad y el control con el que Catherine había ejecutado cada acción. Desde enviar previamente a los hijos fuera de la casa, asegurándose de que nadie interfiriera, hasta colocar los cuchillos en lugares estratégicos. Todo había sido planeado con antelación. El análisis forense reveló que tras asesinar a John, Catherine se tomó su tiempo para ejecutar cada parte de su plan. No actuaba bajo un arrebato de locura momentánea, como luego intentaría alegar su defensa. No. Se movía con precisión, como si siguiera un guión escrito en su mente desde hacía tiempo. Después de preparar la escena, Catherine ingirió una cantidad considerable de medicamentos, supuestamente con la intención de quitarse la vida. Sin embargo, esta dosis no resultó letal. Cuando los agentes la encontraron, estaba inconsciente, pero estable. Fue trasladada a un hospital, donde despertaría al día siguiente. A partir de ese momento, comenzó el proceso judicial. Pero incluso allí, Catherine mantuvo una actitud desconcertante. Alegó no recordar nada de lo sucedido. Insistió en que sufría amnesia. Y aunque este tipo de defensa puede sonar conveniente, el nivel de planificación previo al crimen hacía difícil creer semejante versión. Los psiquiatras que la evaluaron coincidieron en un punto. Catherine no era ajena a sus actos. No sufría una enfermedad mental que la incapacitara para entender la gravedad de sus acciones. Tenía, sí, un trastorno de personalidad que afectaba su gestión emocional, pero estaba plenamente consciente de lo que hacía. Y ese fue el punto crucial para el desenlace del juicio. El proceso judicial de Catherine Knight se convirtió rápidamente en uno de los más mediáticos en la historia criminal de Australia. No era para menos. El caso reunía todos los ingredientes para capturar la atención pública. Una escena de crimen jamás vista, una acusada que se declaraba inocente mientras los indicios la señalaban de forma abrumadora, y un trasfondo psicológico que desafiaba cualquier explicación sencilla. Desde el inicio, la estrategia de la defensa se centró en la supuesta amnesia de Catherine. Alegaban que su estado mental la había llevado a actuar sin plena conciencia, y que por lo tanto no debía ser considerada penalmente responsable. Sin embargo, las pruebas materiales y los informes psiquiátricos arrojaban una imagen muy distinta. Los 3 psiquiatras que participaron en la evaluación coincidieron en que Catherine comprendía perfectamente sus actos. Diagnosticaron un trastorno límite de la personalidad, caracterizado por impulsividad, inestabilidad emocional y dificultades en las relaciones interpersonales. Pero dejaron claro que este trastorno no impedía que supiera distinguir entre el bien y el mal. Durante el juicio, los detalles del caso se expusieron con crudeza. Los forenses describieron la meticulosidad con la que se había perpetrado el crimen. Se presentaron fotografías que, aunque impactantes, eran necesarias para ilustrar el nivel de planificación. La frialdad con la que Catherine había preparado la escena fue uno de los aspectos que más peso tuvo para el jurado. En paralelo, salieron a la luz más testimonios sobre su historia personal. Exparejas que narraron episodios de violencia, vecinos que recordaban sus arrebatos de ira, incluso antiguos compañeros de trabajo que mencionaban su fascinación por los cuchillos y su comportamiento errático. Todo ello reforzaba la imagen de una mujer con un patrón de conducta muy claro. El juicio avanzaba y las posibilidades de que Catherine lograra convencer al tribunal de su supuesta amnesia se desvanecían. Finalmente, quizás consciente de que las pruebas eran irrebatibles, se declaró culpable. Fue un giro inesperado, aunque lógico. Seguir negando los hechos solo habría agravado su situación. El juez que dictó sentencia lo expresó con contundencia. Consideró que el crimen era tan atroz que Catherine debía ser apartada de la sociedad de manera permanente. Por ello, le impuso la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se convirtió así en la primera mujer en la historia de Australia en recibir esta pena. Tras la sentencia, Catherine Knight fue trasladada al Centro Correccional para Mujeres de Silverwater, donde permanece hasta el día de hoy. Curiosamente, dentro de los muros de la prisión, su comportamiento contrasta en apariencia con el perfil que mostraba en libertad. Los informes penitenciarios la describen como una interna tranquila, cooperativa e incluso respetada por otras reclusas. No son pocos los que encuentran en este hecho una paradoja inquietante. ¿Cómo puede alguien que protagonizó uno de los crímenes más horribles del país convertirse en una figura casi maternal en prisión? La respuesta, quizá, está en el contexto controlado. Lejos de relaciones sentimentales que desencadenaban su comportamiento violento, y en un entorno donde las reglas son claras y estrictas, Catherine parece haber encontrado un equilibrio que nunca tuvo en el exterior.
Dentro de la cárcel, es conocida como Nana. Se le atribuye incluso un papel de mediadora en conflictos menores entre las internas. Evita peleas, calma tensiones y, en apariencia, lleva una vida ordenada. Por supuesto, quienes la conocen bien saben que tras esa fachada se esconde alguien capaz de extremos que ningún entorno puede borrar del todo. Este contraste no deja de ser un tema de debate entre los profesionales de la criminología. ¿Estamos ante una auténtica rehabilitación o simplemente ante una adaptación al entorno? Es una pregunta que no tiene respuesta fácil. Lo que sí está claro es que, fuera de esas paredes, Catherine no volverá a caminar jamás. La sentencia que recibió es irrevocable y, dada la naturaleza del crimen, pocos en la sociedad australiana lamentan esa decisión. La repercusión del caso ha sido enorme y duradera. Hasta hoy, se enseña en cursos de criminología como un ejemplo extremo de violencia doméstica llevada al límite. También ha generado reflexiones sobre cómo detectar y actuar ante señales de riesgo en relaciones potencialmente peligrosas. El caso de Catherine Knight demuestra que la violencia puede escalar de maneras impensables si no se interviene a tiempo. Por otro lado, también plantea interrogantes sobre la influencia del entorno familiar y social en la formación de personalidades violentas. La infancia traumática de Catherine no justifica sus actos, pero sí ayuda a entender cómo se fue forjando una conducta tan destructiva. Una historia que sigue siendo estudiada, precisamente porque deja más preguntas que respuestas. El caso de Catherine Knight ha quedado grabado a fuego en la memoria colectiva de Australia y en los archivos del crimen internacional. No es simplemente otro expediente policial, es un ejemplo escalofriante de hasta dónde puede llegar la violencia doméstica cuando no se detectan a tiempo los signos de una escalada peligrosa. Lo que más sigue desconcertando a muchos es el nivel de planificación y sangre fría que mostró Catherine en las horas previas y posteriores al crimen. No estamos hablando de un arrebato momentáneo, sino de una serie de actos deliberados, desde el envío de los niños fuera de la casa hasta la colocación de los cuchillos, pasando por el meticuloso desollamiento y el montaje macabro que dejó preparado. Muchos expertos coinciden en que este caso ilustra perfectamente cómo ciertos trastornos de personalidad, en combinación con un historial de violencia no tratado, pueden desembocar en actos tan extremos. En el fondo, el crimen de Catherine no fue un acto irracional. Fue el resultado de años de conductas no corregidas, de episodios violentos pasados que quedaron impunes y de relaciones tóxicas que se alimentaron mutuamente. La historia de John Price, por otro lado, es una advertencia trágica. Su caso demuestra que incluso cuando una persona percibe que está en peligro como él mismo, expresó en aquel comentario premonitorio a sus compañeros de trabajo, no siempre encuentra la protección adecuada. La orden de alejamiento que solicitó no llegó a tiempo para salvarlo. Una lección amarga sobre la importancia de actuar con celeridad ante situaciones de riesgo. Hoy, más de 2 décadas después de los hechos, Catherine Knight sigue cumpliendo su condena en Silverwater. Su nombre es sinónimo de uno de los crímenes más atroces cometidos en Australia. Y aunque en prisión lleve una vida aparentemente tranquila, su historia recuerda que bajo ciertas superficies puede esconderse una capacidad de violencia inimaginable. Para la sociedad australiana, este caso dejó muchas lecciones. La principal: nunca subestimar los signos de violencia doméstica, por más cotidianos que puedan parecer. Lo que empieza como un control excesivo, unos celos desmedidos o un ataque verbal, puede, si no se detiene a tiempo, acabar en tragedias como la que hemos narrado hoy. Si este relato te ha impactado tanto como a nosotros, te invito a suscribirte a Infrarrojos Criminales y activar la campana de notificaciones. Seguiremos explorando los casos más estremecedores y analizando lo que la mente humana es capaz de ocultar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.